tiempo que uno invierte y que lo demás, si bien es importante, pero lo urgente es esto, ¿sí? Señor Todopoderoso y bondadoso que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder estar otra vez en tu palabra, en tu nombre. Gracias, Señor, por otra lección más en el podcast, porque está saliendo lindo y podamos hacer todas las cosas. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, por favor, que estés en esta palabra y en este momento. En tu gran nombre, Señor. Amén. 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 Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, lección. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, lección número 5. A ver. ¿Cómo es el título? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar? ¿Se acuerdan la lección anterior de qué hablaba? El papel de la Biblia. Muy bien, el papel. papel de la Biblia. Y ahora nos vamos como un paso atrás, ¿no? ¿Cómo estudiarla? Experiencia personal. ¿Qué métodos les resulta mejor para estudiar la Biblia? A ver, vamos a ir comentando. Sí. Lo había mencionado la vez pasada también igual, que a mí me servía, tenía como este sistema donde usaba distintos colores para distintas cosas que tenía en mi mente, porque yo misma había creado mi propio código. Y el pintarlo de colores o el tener un color al cual asociaba ciertos conceptos me ayudaba un montón a estudiarlo, a relacionar las cosas. Ese podría ser un método. A mí algo que me ayudó de chico, yo que vengo que mis papás son pastores, teníamos que orar a la hora de comer. Pero antes teníamos una cajita en el medio de la mesa y sacábamos un versículo. Entonces a alguien le tocaba sacar un versículo, que tenía un cartoncito con unos dibujitos y un versículo, los leíamos y orábamos. Y esa constancia de todos los días... Relacionar momentos y, bueno, en este caso era una didáctica, algo como para memorizar mejor. Una idea de mi papá, pero que ha servido, sinceramente. Bien. Está bueno. A mí me sirve estudiar la Biblia si busco qué es lo que estoy estudiando. Ajá, por ejemplo, un tema. No leer por leerla, sino decir, bueno, hoy quiero entender la vida de Jesús y bueno, busco justamente los evangelios. Hoy quiero entender en qué día crearon las cosas y bueno, me voy a Génesis, ¿entendés? Pero estudiar siendo consciente de qué es lo que voy a estudiar. Bien. ¿Y qué les parece? ¿Qué pasos deberíamos dar para comenzar a estudiar la Biblia? Bueno, la lección habla de la oración. Esencial, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué papel cumple la oración en el estudio? Y porque uno, cuando se dispone a leer la Biblia y no lo hace dentro del Espíritu, como fue escrita, no la entiende o no la interpreta. Uno tiene que someterse a Dios y decir, Señor, hablame, estoy dispuesto. Aparte siento que la oración te da un parate. Digamos, vos venís así, todo, qué sé yo, si abrís la Biblia te va preparando. así, claro, vos abriste la Biblia así, te pusiste a leer y después la cerraste, ¿qué hubo de vos con conexión y cosas? No hubo nada. Si te paraste, cerraste los ojos, te pusiste a orar, pensaste en qué pedirle, qué agradecerle y después abriste la palabra y bueno, hubo un calibre más o menos. Claro, exacto. Y por ejemplo, ¿les sirve si escriben algo? Por ejemplo, como apuntes. Sí, bueno, mencionaba la Biblia. A mí me sirve también en mi estudio ponerle de otras cosas. Sí. Que siempre, bueno, era muy de hacer resúmenes o de hacer esquemas, tipo conectar. Y me ha pasado también que en algún momento de mi vida, cuando daba la lección de escuela sabática, cuando tenía que preparar el tema, por ahí lo hacían en media página o menos, pero lo hacían en un esquema, con flechas, escribiendo cosas y me ayudaba como también a relacionar mejor los conceptos y las cosas. El versículo de memoria, perdón, hago una pausa también con respecto a cómo me gusta también estudiar la lección a mí, usando concordancias, por ejemplo, o sea que tenga un tema para estudiar y bueno, la concordancia lo que hace es relacionar una palabra, ¿sí? O puede ser una frase, cualquier contexto, donde esa palabra la puedo buscar en un montón de lugares de la Biblia o también usar
diccionarios bíblicos, nosotros también tenemos los comentarios bíblicos adventistas, tenemos el espíritu de profecía, bueno, tenemos un montón de cosas, pero como base, con la concordancia yo puedo buscar una palabra y ver dónde está en la Biblia. Por ejemplo, la palabra perdón. Bueno, a ver qué me dice el Génesis acerca del perdón, busco qué me dice Apocalipsis acerca del perdón, qué me dice Salmos acerca del perdón. Entonces voy creando toda una línea que se va relacionando con respecto a esa palabra y saco un montón de buenas conclusiones, porque un método que la Biblia también dice que se debe estudiar es un poquito aquí y un poquito allá. La Biblia como se explica a sí misma. Vamos a leer el versículo de memoria que está en Isaías 55:11, que bueno, nosotros entendemos que este versículo, el que ofrece la lección es para memorizarlo. Y ahí podemos tener una vislumbre de cómo también la Biblia se puede estudiar, memorizando versículos. Para ello lo podemos escribir, tarea para todos. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. La lección de escuela sabática siempre tiene un versículo clave donde nos hace meditar durante toda la lección, ¿sí? Y también es la tarea nuestra de fijar en nuestra memoria este versículo y qué quiere decir, qué lección me sirve para mi vida y cómo la puedo aplicar. A ver, por ejemplo, en este versículo, ¿de qué habla? ¿Qué les parece? Es una promesa. Es una promesa. La palabra está viva y tiene poder en sí misma. ¿Se acuerdan que vimos en otro versículo donde hablaba de que la palabra de Dios, ¿sí?, es viva y eficaz, tiene relación? Ahí, ¿qué hice yo recién? Usé una concordancia mental, vamos a ponerle, y relacioné un versículo de la lección anterior con la actual. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este versículo? Que la palabra no vuelve vacía. Exactamente, o sea que tiene que dar frutos. El tiempo, a ver, esto como también experiencia personal. ¿Cuál es el mejor momento para ustedes? Qué buena pregunta. El hecho de tener un tiempito para estudiar. ¿Cuál es el mejor momento? Yo, ya que traes esa pregunta a colación, me di cuenta de que hay muchos versículos, y acá tengo un par anotados por las dudas, que hablan de que de madrugada te buscaré, de temprano buscaré tu voz. Entonces habla de que claramente para los autores, en este caso Salmos o diferentes versículos, lo más importante para empezar el día era encomendarse a Dios, leer la palabra. Y algo que también con la práctica me doy cuenta es que lo que uno lee, dice, bueno, tengo una horita, la leo y me voy. Pero en realidad, luego de esa horita es que comienza la verdadera práctica, porque uno tiene que poner en práctica lo que lee y lo que estudia todos los días. Y también es una manera de memorizar los versículos. Por eso, un desafío también es que nosotros busquemos un momento especial en el día para conectarnos con Dios, para estudiar su palabra, pero de una manera personal, no que me la cuenten, no que me la digan, no que me la den procesada. Que si bien sí sirve, podemos escuchar a cualquier persona que habla acerca de la Biblia, este podcast, lo que sea, pero nunca va a reemplazar a mi experiencia personal de ese encuentro a solas con Jesús, ese momento especial donde yo digo, bueno, me conecto con la fuente de la verdad y aplico todas estas técnicas que a lo largo de esta lección la vamos a ir viendo, pero fundamental es orar, buscar un momento a solas con Jesús, utilizar todas las herramientas que ya mencionamos, concordancias, rayar la Biblia, rayar, no es pecado rayar la Biblia, tener un cuaderno de apuntes, o sea, todo lo que me sirva para que mi conocimiento en la verdad crezca, ¿sí? Mi pregunta por ahí es, sí. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a la Biblia sin hacer estas cosas? Sin orar antes,
sin, como decís, buscar otros textos para compararlo o leer el contexto del capítulo. Porque ahí viene otra pregunta, ¿con qué actitud Claro. yo me acerco a la Biblia? Para mí es eso, que no, primero no te va a quedar nada si no la abrís intentando estudiarla o entenderla. Para mí no te queda nada si solo lees así al pasar y listo. Y también que no te va a movilizar nada de lo que leas. O si vas con una idea de a ver qué dijo Dios acá, y en vez de querer entender o buscar la comprensión o que el espíritu te guíe y buscar pelear, por ahí también no vas a conseguir nada. Claro. Lo preguntaba porque justo, bueno, había tenido una experiencia con alguien conocido hace poco que se acercó buscando respuestas y buscaba por ahí responder, o que la Biblia responda de la manera que esperaba, por así decirlo. Entonces, no siempre eran respuestas bíblicas, sino eran respuestas que esa persona quería que se den y las trataba de justificar con algún que otro texto, pero fuera de contexto, valga la redundancia. Y sí, se notaba que era un espíritu un poco de, se podría decir, orgullo en el fondo. Entonces yo creo que también una de las cosas que tenemos que añadir a esta lista de consejos, ¿verdad?, de cómo estudiar la Biblia, es dejar nuestro orgullo de lado, que todos lo tenemos, y con un espíritu de humildad decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí y no lo que yo quiero sacar de este texto? Y por ahí no siempre lo que leo va a ser lo más cómodo para mí, y esa incomodidad también a veces hace que nosotros rechacemos un poco eso, por nuestro orgullo. Se nos abre la posibilidad de rechazar o estar en contra, o abrirse a aprender, abrirse a tener un corazón más dispuesto. Eso es una decisión personal. Por eso la Biblia siempre nos va a presentar la verdad, porque de hecho es la verdad, pero nos presenta también a Jesús, y es una actitud de acepto o no a Jesús, ¿sí? Vamos a leer un versículo asociado a una pregunta que dice: ¿cómo debemos buscar a Dios? ¿Sí? Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11, acá lo voy a buscar. Dice 16:11: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Así que hay otro factor acá de tiempo que uno lo debe, así como la Biblia dice que nosotros debemos orar sin cesar, también nosotros debemos buscar, buscándolo con la palabra de Dios, ¿no es cierto?, constantemente. Lo relaciono como con alguien que quiere comprometerse a ir al gimnasio y hacer un cambio físico, por ejemplo, y tiene que levantarse temprano, tiene que comer diferente, tiene que esforzarse al principio. Por eso es un compromiso. Entonces como la Biblia tiene que ser igual, claro, tiene que costarte, te va a costar al principio, y como decía Karen, hay incomodidad, pero uno tiene que estar dispuesto, porque la Biblia, a diferencia de otros libros, te lee a vos, lee tus fallas, las cosas que te incomodan, y como decías vos, es la verdad. Entonces hay que estar dispuesto a dejarse cambiar por la verdad. Y demanda una constancia para que el cuerpo se acomode, para que uno cree el hábito. Exactamente. ¿No les pasa que el día le gana al estudio de la Biblia? Como decir, bueno, no, ayer no estudié, hoy casi nada, solamente a lo mejor leí un versículo, pero es incalculable el valor que tiene ese tiempo, porque ahí, por experiencia personal, les digo que es un tiempo que uno invierte, y que lo demás, si bien es importante, pero lo urgente es esto, ¿sí? Se aplaca toda la ansiedad, todas las preocupaciones. Están, pero pasa a un segundo plano. Sí, me hace acordar estas dos hermanas que Jesús le dice que la buena parte. Exactamente. Marta y María. Exactamente. Muchos ejemplos de la Biblia con respecto a eso, a tener un momento especial con Dios. Hay una pregunta más que dice: ¿cuánto tiempo dedicaste la semana pasada a la oración y a la lectura de la Biblia?
para autoanalizarse, ¿sí? También pasa algo con esto que venís preguntando con la pregunta anterior también, de que la constancia es como ir subiendo una escalera y cada día vas subiendo un escalón más y cuando dejaste de leer la Biblia un día te duele, no sé si te pasa, pero te sentís como mal, porque estabas bien arriba. En cambio, si vos no tenés constancia es como que ni te cuesta porque estás desde un escalón. Entonces, pero a la vez, mientras más alto estás, no querés bajar. Es como decir, no, esto me hace bien, me edifica. Así es la palabra. Pienso también qué interesante sería si tuviéramos una aplicación así como el tiempo en pantalla, que vaya sumando cuánto tiempo tenemos tiempo en Biblia, por así decirlo. Pero bueno, que se crea alguna vez. O una aplicación tipo Duolingo, Ajá, que te haga ir leyendo un versículo, cosas así. Pero sí, por ahí nosotros lo vemos de un lado negativo el tiempo en pantalla, pero sería lindo ver cómo se va sumando con el tiempo, o también un análisis, una autoevaluación de cuánto tiempo realmente le estamos dando, porque por ahí si nos ponemos a calcular, un ejemplo, nuestro tiempo en pantalla y nuestro tiempo en Biblia, creo que a la gran mayoría nos daría un poco vergüenza cuánto tiempo estamos invirtiendo en cosas por ahí que son superficiales o no son tan importantes y decimos, ay, es que no me da el día, no tengo tiempo. O sea, es irónico, decimos no tengo tiempo para sentarme y leer la Biblia así una hora o X tiempo, pero después miramos el tiempo en pantalla y son no sé cuántas horas por día. Porque también hacerlo rápido para sacarnos el peso de encima no es lo que Dios quiere, ¿sí? Porque cuando yo me siento, me preparo mis cosas, oro como decía Mía, debería ser el efecto contrario a hacerlo todo rápido, ¿sí? Pero aparte porque nadie te va a obligar. O sea, no vas a tener una persona que te esté esperando a que vos termines de leer la Biblia. No hay un examen que tengas que dar de la Biblia. Nadie te está obligando a que leas la Biblia. Y eso es lo que por ahí más nos cuesta. Porque si estuviéramos bajo presión o algo, ahí sí nos pondríamos más en leer la Biblia. Pero no nos damos cuenta lo importante que es la Biblia hasta que llegue Dios. Algo que había escuchado la semana pasada y me quedó dando vueltas en la cabeza es ninguna cosa buena es adictiva, porque justamente es una decisión que uno toma. Si algo se vuelve adictivo o no pudiéramos escapar de eso, justamente, no sé, tendría algún grado de manipulación con nosotros que no podemos escapar, pero no, todas estas cosas son opcionales, eventualmente, bueno, siempre las terminamos disfrutando, pero por ahí al comienzo pasa esto, que si no tenés la costumbre, cuesta hacerse el hábito, pero es algo que tiene una recompensa. O sea, a mí me pasaba que el día que estudio profundamente la Biblia es un día ganado, pero es increíble cómo mi actitud hacia las cosas es distinta. Hay una frase acá de la lección que dice la acción de escribir, cuando nosotros compartimos lo que aprendimos. Eso está bueno. Fíjense, buscar un tiempo a solas con Jesús, de orar, escribir, o sea, todas las técnicas que las podemos poner hoy en práctica están bárbaras, pero ¿qué pasa cuando nosotros enseñamos lo que aprendemos? No, está buenísimo porque está cruzado por tu subjetividad. O preguntar más todavía. A ver, yo explico un tema, ¿no? Es porque primero lo sé bien, segundo porque le va a hacer bien a la otra persona que me está escuchando, y nuestra idea, nuestra identidad ¿sí? de cristianos y de serle fiel a Dios se fija, ¿sí? Cuando compartimos. Está bueno también, no sé, cuando lees una historia o algo de la Biblia o escuchas un sermón y te enganchó la historia que estaban contando de la Biblia o cosas así, está bueno también, a mí me sirve mucho, no sé, después con mis amigos decir, hey, ¿y esto? ¿Y qué onda esto? ¿Pero quiénes eran estos? Y claro, compartir también ideas o compartir datos que sepas más. Eso está bueno también porque es lo que más te queda también. Si una persona te comparte un dato curioso de esa historia o cosas así, también te resuma. Fíjense, acá hay 7 consejos donde podemos verlos, si quieren lo podemos compartir. El primero dice, esto está para ubicarnos un poco en la lección, es en el día martes.
ora para que el Espíritu Santo dirija tu mente y sensibilice tu corazón mientras lees. ¿Sí? Ese corazón Paso humilde, dispuesto, ¿sí? Abierto. Elige, el segundo paso, elige un versículo o un pasaje más extenso en la Biblia. ¿Sí? Puede ser un versículo, un capítulo o varios capítulos, dependiendo. ¿Sí? El tercer consejo, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. Una manera de fijarte, lo que ya hablamos. Cuarto consejo, vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente y subrayas las ideas claves. Ahí ya es un poquito más de esfuerzo porque digo, bueno, ¿qué me quiere decir el contexto general? ¿Qué lección me está queriendo enseñar? Quinto, escribe lo que te dicen las ideas subrayadas. Entonces también otro ejercicio mental de decir, bueno, a ver, ahora voy a desarrollar, me quiere decir esto, es como ir hago preguntas, es desmembrando claro. un texto, un pasaje, un capítulo, un libro, ¿sí? Sexto consejo, ora acerca de estas ideas pidiendo a Dios que influyan en tu relación con Él. Ahí está ese enlace de, bueno, yo me comprometí a estudiar, a leer, pero necesito ese paso. El Aparte sexto, dice la Biblia que te falta sabiduría, pídale a Dios. Y- Señor, si no entiendo esto. Exactamente, Ayúdame. cómo influye esto en mi relación personal con Él. Y el séptimo consejo, piensa con quién podrías compartir esto hoy. ¿Sí? Tener una charla, decir, mira, yo leí este capítulo, este versículo. A un amigo, una amiga o a un pariente le podemos preguntar, ¿a vos qué te parece? O mira, esto me parece medio turbio, no sé qué quiere decir, ¿qué podemos hacer? Entonces van a ver que cuando nosotros aplicamos estos hábitos diarios, nuestras palabras van a ser otras, ¿sí? Antes me preocupaba algo banal y ahora me preocupa más conocer a Dios. Que la abundancia del corazón. Exactamente, y habla de lo que se llena. Uno consume. Que Claro. Exactamente. Y se ven los frutos también, las decisiones que Ajá. tomamos o las cosas que Totalmente. hacemos van teniendo relación con eso. Hay un texto de una cita, ¿no?, de Elena de White que habla acerca de cómo se va adquiriendo ese conocimiento y dice, a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. Y hago una aclaración acá, esa nueva luz nunca tiene que pisotear la anterior, ¿sí? No quiere decir que alguien viene con una idea extraña, una nueva luz y contradice lo que ya la palabra de Dios dice, ¿no? Claro, Eso sí, no. es una... Por eso también es Mentira. importante estudiar y conocer la Biblia. Claro, porque el exactamente. enemigo engaña. Engaña con la misma palabra porque el enemigo se sabe la palabra. Sí, Entonces, conocerla para no malinterpretarlo o engañar a otro. dejarse engañar. por eso a mí también me gusta meterme, ¿no es cierto?, en el texto, en el relato, hablamos también en las lecciones anteriores de, no sé, el contexto histórico, el significado de las palabras, de dónde vienen, la raíz, bueno, todo un estudio profundo y poder comparar, ¿sí? Poder comparar texto con otro texto, podemos también valernos de recursos extra de la Biblia, digamos, como dijimos, calendarios, mapas, hay un montón de cosas. Si uno quiere, puede tener todo su paquete, ¿no es sí, cierto?, de de recursos. Bueno, Vamos cerrando viendo sí, ahí hay el una, resumen al final de- exactamente, hay una idea, la última que me gustó, otra cita y ya terminamos. Cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita escudriñar cabalmente de continuo las escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. ¿Sí? Por más que está bien, adquiriste un conocimiento que gracias a Dios, gracias a Él, lo tenés, pero que no, en tu cabeza no entre que ya está, ¿sí? Que no vas a descubrir cosas nuevas, no. Por el
contrario, hay mucho camino por recorrer y como pueblo, ¿no es cierto?, somos llamados a que experimentemos este encuentro individualmente con Dios. Y Sí, aparte la hay verdades resumen muy ya ricas directamente. de los versículos o Biblia misma que están Exacto, sí. escarbando, tratando de escudriñar. Bueno, te perdés de mucho. dice el resumen. ¿Alguien quiere decir algo más aparte de la última lectura que voy a hacer del resumen? Mía, ¿todo bien? ¿Te vas a poner a estudiar? El estudio personal de la Biblia está en el centro mismo de una relación vibrante y duradera con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. La palabra de Dios habla a nuestra realidad actual de manera significativa, al igual que lo ha hecho a lo largo de la historia. Así como mantenemos viva cualquier amistad, debemos buscar formas de mantener viva nuestra vida devocional mientras permanecemos en Jesús, confiando en su promesa de que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. O sea, recordemos que Dios es el autor, ¿no es cierto?, de su palabra. Todas las historias, todos los consejos son para nosotros. Háganselo personal al estudio de la palabra de Dios. Esta carta de amor es para mí, ¿sí? Me sirve, la agarro, tomo el consejo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Así que bueno, me parece que esta lección es fundamental, es buenísima, porque traza una de las, o coloca, ¿no es cierto?, una de las columnas principales como cristianos, que es el estudio de la Biblia, ¿sí? Así que bueno, a ponerlo en práctica y compartir todo lo que vamos aprendiendo. Es un desafío. Un desafío, tarea. ¿Quería orar para cerrar? Dale. Amado, gracias porque estás en medio de nosotros, gracias porque tu palabra es viva, porque es actual, porque la escribiste pensando en cada uno de nosotros. Señor, te pido para que podamos poner en práctica lo charlado, lo compartido, y que podamos comprometernos a estudiar tu palabra, a enamorarnos más de vos y a buscarte con un corazón sincero. En tu nombre, amén.